Queridos amigos, muy buenos días. Los saluda Guillermo González, director de proyectos para Centroamérica de Future Brand. Bienvenidos al webinar El rumbo estratégico de las marcas en los tiempos del COVID-19. El panorama. ¿Qué pasa con los consumidores? ¿Hacia dónde van? ¿Qué pasa con el mundo del branding? Todas estas preguntas las vamos a intentar resolver esta mañana. No queremos empezar sin agradecer a nuestros auspiciadores, al Consejo Salvadoreño del Café, a su directora, Lili Pacas, a la gerente, Yancy Palacios, con quien hemos coordinado durante estos últimos días, y por supuesto a David Martínez de la Casa Presidencial de El Salvador. También saludarlos a todos ustedes, que en número de más de 115 personas se han registrado a este webinar, a los productores, a los comercializadores, a los exportadores, a las mujeres relacionadas con la producción del café, esta actividad económica tan importante para El Salvador. Y no podemos dejar de mencionar a los representantes de las regiones del café, a los amigos de Tecapa, de Cacahuatique, del Bálsamo, de Apaneca, de Metapán, y por supuesto, cómo olvidar a los amigos de Chinchontepec. A todos ellos, nuestro saludo esta mañana. Sin más preámbulos, presentamos a nuestro expositor, a Gustavo Koenigsegg, quien es el CEO para Hispanoamérica de Future Brand. Gustavo no solo es uno de los principales gurúes del tema del branding en el mundo, es un privilegio tenerlo esta mañana con nosotros, sino es un destacado y esmerado profesor universitario. Yo diría que es una de las cosas que más le gusta hacer, enseñar. Así que el día de hoy vamos a estar muy atentos a tus lecciones, querido Gustavo, a quien le damos la bienvenida desde el Río de la Plata, desde Buenos Aires. Tras tu intervención vendrán las preguntas. Querido Gustavo, adelante. Muy bien, buenos días a todos. Gracias, Guillermo, por tus cálidas palabras también desde ya. Y decirles que, como me verán, no sé si me están viendo, pero los que me puedan estar viendo, estoy luciendo un mandil o delantal, como le decimos por aquí, de Café El Salvador. No sé si se ve. En todo caso, el tema es que en algún momento hemos visitado también con Future Brand a ustedes mismos, digamos, a la gente del Café de El Salvador, y con mucho cariño atesoro este delantal con el que les voy a dar entonces esta charla. Bueno, por empezar vamos a ver un panorama de lo que está pasando en el mundo del branding, cómo va a afectar la coyuntura a los consumidores y a las marcas en general. Solo para confirmar, ¿están viendo bien la pantalla? Guille, sí. Sí, todo bien, todo bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, lo que vamos a enfocarnos, naturalmente es primero en el consumidor, luego en las marcas y luego en las oportunidades. La primera cosa que surge naturalmente es esta particularidad del mundo en el día de hoy, y aquí perdón porque seguramente nos vamos a ir repitiendo con una buena cantidad de información que ustedes habrán escuchado y van a seguir escuchando también en El Salvador, en el resto de Centroamérica, en América Latina y en el mundo, que tiene que ver con estas particularidades, ¿no? El hecho de que estemos por primera vez en la historia, en al menos los últimos 75 años, hablando de un mismo problema. Decimos 75 años precisamente porque el otro gran tema que acaparó la atención de todo el mundo a nivel de escala global, evidentemente, fue la Segunda Guerra Mundial. Hubo esporádicamente algún que otro tema por ahí importante, por supuesto, pero nada tan significativo como esta pandemia. Y en ese sentido, lo que nosotros tenemos desde el costado, desde el rincón, digamos, del branding, lo que tenemos que hacer es entender al consumidor, qué es lo que le está pasando en el corazón y en la mente.
Y hablamos de corazón y mente precisamente por el hecho de que las marcas son eso, son el cruce entre lo que pasa por la cabeza y lo que pasa por el corazón. Aquí esta imagen de el personaje, el consumidor tipo que en algunos mercados fue corriendo, en particular en España, fue corriendo a buscar papel higiénico para llenar las alacenas y aunque parezca increíble, ya hay papers al respecto, digamos, cerca, para tratar de entender de cerca cuál ha sido cuáles han sido las razones de semejante comportamiento de salir a acaparar, por ejemplo, en este caso, papel higiénico, como tantas otras cosas. Y por eso la explicación, una de las explicaciones que surge es este concepto que lo denominamos el sistema inmunológico de conducta, y este miedo al contagio en realidad nos hace más conformistas, más conservadores y menos receptivos a la excentricidad. O sea, hay un grado así como de conservadurismo reactivo que surge de la propia cuestión relacionada con el instinto de conservación, ¿verdad?, que todos tenemos. Y ahí es donde viene este tratar de interpretar al consumidor, porque la incertidumbre inevitablemente distorsiona la capacidad de tomar decisiones. Y pensemos que además el 95% de las decisiones económicas que toma nuestro cerebro se mueven por la intuición, por la alegría, por la tristeza o por el miedo. En realidad, yo incluso lo llevo a un extremo adicional, que es que para mí las decisiones que tomamos los seres humanos son en realidad, en última instancia, siempre irracionales. Perdón. ¿Y por qué? Porque somos así, digamos, y por eso precisamente existen las marcas, existe el branding, porque trata de establecer una vinculación afectiva entre el producto y el servicio y el consumidor, el usuario, y lo mismo ocurre desde las organizaciones, los países, las instituciones, las empresas, las pequeñas, los pequeños organismos, etc. En todo caso, siempre se va a dar una vinculación que en última instancia va a estar siempre definida por la intuición. En ese sentido, estos conceptos que están aquí, que están evidentemente hasta el día de hoy presentes en el imaginario colectivo, la ansiedad, el estrés, la preocupación, el miedo, el pánico, este miedo de quedarse afuera, la frustración, etc., son temas que van de la mano del comportamiento de los consumidores. Hemos empezado a ver también que, por otro lado, lo que parece ser un costado más bien oscuro, si quieren, o complejo, tiene un costado luminoso y positivo, que es el del regreso a ciertos valores que los consumidores empiezan a apreciar más. Los ponemos aquí porque naturalmente son valores que empieza a ser importante tener en cuenta para poder definir una estrategia de comunicación. Entonces empezamos a darnos cuenta de que estos conceptos que se han identificado a partir de fuentes que uno va consultando en relación con informes, estudios que se van haciendo, son valores a los cuales las marcas les tienen que poder hablar o que tienen que poder referir en todo caso dentro de una comunicación, porque tienen entonces o van a tener ahora un eco positivo. Y del mismo modo, cuando empezamos también a pensar en cómo se empezó a generar una conciencia holística, también empezamos a darnos cuenta de que esos conceptos tienen que estar siendo también aprovechados por las marcas en un sentido y también interpretando mejor a la comunidad, a la sociedad que recibe los mensajes. Aquí decimos que 3 de cada 4 consumidores dice que el paso de la enfermedad o de la pandemia le va a dejar algún cambio permanente dentro de la vida. Por un lado, lo que tiene que ver con la conciencia social, la mayor sensibilidad,
el tema este de el poder entender el valor de las cosas que tengo y no tanto de las que quiero tener. Esto es obvio porque a todos nos pasa, pero en la medida que estamos, entre comillas, imposibilitados de adquirir ciertos nuevos productos, a pesar de que existe, por supuesto, la compra online, pero la posibilidad de ir a una tienda, de probarse algo, de generar algún efecto de indulgencia, de poder ir a un restaurante o a un café a encontrarse con un grupo de amigos, por ejemplo, eso hace que uno empiece a valorar más lo que tiene naturalmente al alcance de la mano, genera de alguna forma un entendimiento de que este distanciamiento debe generar al final del día una aspiración hacia la reconexión. Está el tema también de la conciencia de consumo, qué debo gastar, qué debo ahorrar, qué utilidad tiene lo que tengo. Está el tema de la salud, el tema de los nuevos hábitos que se están dando, por ejemplo, con el auge de la gimnasia online o las clases de yoga por Instagram, que empiezan a funcionar así efectivamente como la manera de paliar la circunstancia que estamos viviendo. La conciencia sobre el medio ambiente también, en el sentido de que tenemos que estar analizando permanentemente cómo está afectándose la humanidad o cómo se está dejando de afectar por el efecto de la disminución de las actividades económicas. Estas famosas imágenes que han aparecido de Venecia y sus canales transparentes, o la baja en las emisiones de anhídrido carbónico. Bueno, todos estos son temas que en el fondo, más allá de que hay ciertas corrientes que opinan que no tiene por qué ser efectivamente algo mejor que la pandemia o ponerse, digamos, a comparar en ese sentido, lo que sí inevitablemente ha generado es una toma de conciencia respecto de cómo estamos tratando al propio planeta en el que vivimos. Y algunas también de las informaciones que vamos obteniendo a partir de los datos que surgen de las investigaciones de las grandes empresas, algunas son de investigación. Esto es, por ejemplo, Ernst & Young, que ha hecho una consulta online sobre qué es lo que me va a ocurrir después, el famoso tema de en qué voy a querer gastar a la vuelta de la cuarentena, a la vuelta de la pandemia. Y fíjense que las primeras cosas que surgen son aquellas que tienen que ver con la autoindulgencia, ¿verdad? Con vacaciones, con tiempo libre, con salir a comer en restaurantes, con la moda y el calzado, y luego en otro valor menor la posibilidad de adquirir comida más fresca por el hecho de que mucha gente está consumiendo productos en conservas y ciertas cosas que hoy por hoy evidentemente no tienen tanta predominancia como puede ser el artículo más de lujo o artículos de cuidado personal. Aquí vemos en ese sentido una serie de tendencias. Nosotros en FutureBrand analizamos las tendencias hacia el futuro, por eso precisamente nos denominamos FutureBrand. Lo analizamos, decía, en 4 grandes cuadrantes, que son la comunidad, el dinero, el medio ambiente y la salud. Esto tiene que ver con cómo el ser humano, cómo el usuario, para decirlo en términos más de diseño, se relaciona con distintos ámbitos de su propio entorno. Y en ese sentido, a nivel de lo que tiene que ver con la comunidad, los conceptos o los temas que empiezan a surgir son aquellos que, por ejemplo, están relacionados con la convivencia. Surgen naturalmente a causa de la convivencia forzada ciertos temas relacionados con la violencia intrafamiliar, se ponen a prueba las relaciones amorosas, empieza a ser más agotador el multitasking, personas que no necesariamente antes tenían un manejo de la casa empiezan a tenerlo, entonces empieza a ser más agotador en un sentido el efecto de quedarse en casa. Hay un auge naturalmente del desempleo y una necesidad de plantearse cómo voy a participar
de la vida económica, que es parte también de las grandes dudas que lamentablemente mucha gente tiene hoy. La otra tendencia importante que tiene que ver con la flexibilización laboral y el tema que le diría hoy está mucho más en auge que al principio de la pandemia, que es la manera en la que vamos a trabajar, el futuro del trabajo, es uno de los puntos clave. Por otro lado, en relación con el dinero, inevitablemente vamos a tener un tema de disminución del efectivo, es decir, lo que ya se venía manejando en particular en algunas sociedades como la nórdica, que está avanzando decididamente a evitar la circulación del dinero en efectivo, ahora se ha acelerado. Como decía un cliente nuestro el otro día, el virus ha resultado ser uno de los consultores más eficientes porque nos ha obligado a hacer cosas o a empezar a encarar determinados temas relacionados concretamente con lo virtual, con lo automatizado, con lo contactless, etc. Y hemos avanzado en un par de meses lo que se tenía previsto avanzar en un par de años, por lo menos. Esto hace que también la conciencia sobre el gasto que se va tomando, la idea del ahorro como hábito, vuelva a surgir, a pesar de que nosotros, como todos sabemos, vivimos más bien en una sociedad de consumo, en donde se promueve el consumo antes que el ahorro. Bueno, empezó a ser de pronto también un poco más equivalente esa proporción. Inevitablemente aquellos que hasta ahora por alguna razón han estado un poco más reticentes a la hora de hacer uso de las plataformas online de pagos, bueno, inevitablemente han tenido que aceptarlas, y también es un momento de auge importante para la fintech, ¿verdad? Y como ponemos aquí el valor de la última milla, la importancia del llegar a la casa, del estar cerca de la persona en el último tramo de la conexión o de la comunicación. En cuanto al medio ambiente, aquí esto, como decimos, es una especie de cachetada de conciencia ambiental en cuanto a que necesitamos haber pasado por esto, por decirlo así, para darnos cuenta de lo dañado que estaba nuestro medio ambiente, empezar a ver un poquito cómo nuestro trabajo remoto puede ayudar a incluso mejorar el medio ambiente en cuanto a disminuir la parte de transporte. ¿Qué pasa también con el valor de las marcas locales? Lo que decimos aquí, como bueno, deja de haber tanto consumo de marcas internacionales y empieza a ser más útil el verdulero que tengo en la esquina, en la tienda de arreglo que tengo aquí a la vuelta. Es decir, empieza a ser un poco más próxima la relación con el consumo. Y por último, en cuanto a la salud, naturalmente, todo aquello que tiene que ver con la relación de cómo al estar en la casa uno tiene que poder tener mayor control, mayor cuidado, mayor interpretación de los signos propios del propio cuerpo. Ya como decimos aquí, la velocidad no es la reina, digamos, hay un tema de slow down para determinadas cosas, independientemente de que naturalmente hay una gran actividad para los que siguen trabajando, para los que seguimos trabajando desde la casa, que lamentablemente no es lo que le pasa a todo el mundo, y que también por un lado es distinta la proporción en función de que estemos en un país o en otro. Aquí, por ejemplo, en Argentina, el estudio que salió esta semana respecto de la cantidad de gente de la población económicamente activa que estaría en condiciones de poder continuar después de la pandemia trabajando en forma remota, no supera el 24%. Es decir, que del 100% de la población económicamente activa, solamente una cuarta parte con ganas, digamos, podría estar hacia el futuro trabajando en forma remota. Habiendo dicho esto, digamos, haciendo un gran panorama de qué es lo que vemos que está ocurriendo con el consumidor, con el usuario, etcétera, la pregunta es, ¿qué está pasando con las marcas? ¿Qué pasa con la implementación de sus estrategias durante la crisis? ¿Y qué tanto la coherencia con su propio posicionamiento va a ir siendo sostenible en el tiempo, ¿verdad?
Por empezar, hemos visto que hay industrias que podrían llegar a perder 20%, por ejemplo, del valor de sus marcas por ser buenos, ¿no? Y acá hay algunas líneas de negocios, algunas industrias en donde naturalmente el impacto es más alto. Hay aerolíneas que, como ya saben, se han declarado en esto que se llama Chapter 11 en Estados Unidos. Por lo menos en América Latina ya hay algunas. Hay otras que han anunciado que no van a poder continuar volando de la misma manera que antes. Los restaurantes, hay ciertas cadenas que directamente se han anunciado su cierre. Los seguros, que naturalmente han tenido que ofrecer disminuciones en las primas o en las cuotas. Y en ese sentido el branding como herramienta de gestión tiene la responsabilidad de ayudar a mitigar el impacto inminente de la crisis en las empresas. Porque evidentemente el manejo de la comunicación es un imperativo, no se puede dejar librado al azar. Lo que de alguna manera uno puede, como decimos aquí, hoy tener control es sobre estos factores. Tengo que comunicar, entonces tengo que hacerlo de alguna manera, no puedo no comunicar, porque aquí aplica una frase que la pondría así como en el título, que es la falta de comunicación se completa con mala comunicación o con mala información. Es decir, si no informo, el otro nunca va a pensar algo mejor, siempre va a tender a pensar algo peor y es algo natural a lo cual estamos todos naturalmente expuestos. Y es por eso que las marcas en realidad tienen que responder a una exigencia cada vez mayor que surge también de otro de los estudios que tiene que ver con el barómetro de confianza, que es que las personas le exigen un rol activo a las marcas, porque el 62% de los consumidores en los países consideran que no superarán las crisis, estos países, sin el respaldo de las marcas. Es curioso, pero cuando uno mira también en momentos normales, no de pandemia, lo que son esto que se conoce con el nombre de barómetro de confianza, justamente la confianza en las instituciones, muchas veces ocurre que las marcas o algunas marcas tienen mayores parámetros, mayores mediciones de confianza por parte de la sociedad o de la comunidad que los que tienen inclusive algunos organismos existentes o algunas instituciones, como puede ser la policía, la iglesia o la política, ¿verdad? Bueno, en ese sentido hay que poder responder desde las marcas y esto conlleva una gran responsabilidad. Algunas, de hecho, han estado muy bien y otras no tanto. Entonces ahí tenemos el caso en la primera columna de las marcas que no están haciendo lo correcto, las marcas que, por ejemplo, por no hacer lo correcto, han hecho que ciertos no consumidores de esas marcas convenzan a los que sí, eventualmente son consumidores de las mismas, a dejar de usar la marca porque no ha demostrado suficiente empatía. Hay otras que han sido, entre comillas, decimos aquí, condenadas. Cuando decimos condenadas es entendiendo el hecho de que ciertas marcas han sido por lo menos expuestas en redes sociales, concretamente, por ponerse demasiado bajo el foco o aprovecharse o intentar aprovecharse de la situación de la pandemia o de la falta de determinada existencia en productos para poder en todo caso incluso incrementar los precios. Y lo que también decimos es que aquellas marcas que pongan por delante el objetivo del negocio o el tener un beneficio económico, si la demostración queda evidente, eso va a producir inevitablemente una pérdida de confianza por parte de los consumidores. Por otro lado, está el tema de los incrementos que se van dando, que se pueden empezar a percibir de las marcas que empiezan a tener una capacidad de innovación o de sensibilidad, cuando empiezan a mostrar cambios rápidos, cuanto más rápido mejor en ese sentido, y eso genera un incremento en la confianza, aprobación, además inclusive
mayor aún cuando las marcas lo que hacen es, independientemente de cuál sea su línea de negocio, lo que hacen es empezar a ayudar en cuanto a brindar información. Las que comunican más se perciben como más estables que aquellas que están fuera. Y para cerrar este capítulo, el gran tema de todo el mundo de la comunicación en este momento, que es la transformación de este concepto de storytelling y la transformación hacia story doing, ¿verdad? Cuando dejamos de alguna forma de hablar para empezar a hacer, y por eso esta frase que pone, hechos dicen más que 1000 palabras, ¿no? El aporte que tienen que hacer en ese sentido las marcas debe ser siempre genuino, relevante y útil, principalmente útil. Siempre decimos esto de que el contenido es rey, en este caso el tema de la utilidad, la contención, las propuestas de las marcas que educan, que informan, que entretienen y que apoyan y que son solidarias, son aquellas que van a tener mejores resultados. Y en este punto también es importante hablar del cómo, que es tan importante hoy por hoy como el qué, porque siempre hablamos de que el contenido es más importante que la forma, pero sinceramente en un caso como este se necesita también tener una clara propuesta de cómo hay que con empatía, con tacto, con delicadeza, al mismo tiempo adaptable, anticipándose, tener una autenticidad y una sinceridad para el momento en el que las marcas tienen que hablar, trabajar mucho con el employer branding, esto es, trabajar muy concretamente en la comunicación de la marca al público interno en el caso de las grandes empresas, y tener además, como ponemos aquí, el concepto claro de quiénes son los voceros de las marcas y empezar a dar la cara, humanizar de alguna forma un poco más la comunicación que las marcas tienen que tener. En ese sentido, por empezar por ese mismo punto, la muy sentida comunicación de el CEO de Marriott, por ejemplo, a nivel global, que ha comentado cómo, digamos, en un video muy, digo sentido en el sentido que es muy impresionante verlo y escucharlo, cómo él cuenta la historia de su empresa, digamos, de la empresa que dirige y las medidas que están tomando a partir de una caída de ingresos superior al 90%. O el caso de la marca Coca-Cola, por ejemplo, que en su aviso principal o en una serie de avisos en vía pública, concretamente este es el que se puso en Times Square en Nueva York, separó las letras de su marca. Hemos tenido también en la región, tenemos a Mercado Libre haciendo, que tenía naturalmente un símbolo de estrecharse las manos, bueno, como de alguna forma no podríamos seguir estrechándonos las manos, entonces está el famoso saludo con el codo y así ha cambiado toda su identidad visual en todos sus puntos de contacto, en todas sus aplicaciones. O los casos de las líneas aéreas, también como en el caso aquí de Avianca, que ha cambiado su política de penalidades, no me salía la palabra, para sus vuelos, para los vuelos afectados, porque obviamente a quién se le podría ocurrir hoy que una línea aérea que aparte para colmo no está volando podría llegar a ponerse demasiado rígida. Bueno, ahí hablamos de flexibilidad, hablamos de empatía, de conocimiento, de reacción rápida, de dar la cara, de empowerment, de público interno, etc. Y entonces, cuando vamos a tratar de hacer un resumen también de qué es lo que las marcas han aprendido y qué se espera de ellas, vamos a definir ciertas estrategias y acciones que pasan por estos conceptos: la resignificación, la aceleración, el conocimiento. Ahora vamos a ver uno por uno, pero como ponemos aquí, sin perder de vista el largo plazo. Uno de los temas que nosotros entendemos siempre que las marcas tienen que tener por delante es una visión a futuro, una visión a largo plazo. La crisis
como decimos en estos días, es una crisis. Esto quiere decir que no va a ser eterna. Es muy probable que nuestra forma de relación con el mundo cambie, que tengamos que empezar a comportarnos de una manera diferente, que tengamos que empezar a convivir de una forma distinta, que tengamos que probablemente adoptar ciertos hábitos, hasta en el saludo, que nosotros probablemente los latinos no entendíamos cuando veíamos a las culturas lejanas como la cultura oriental, japonesa, china, que se saludan sin tocarse, o que tocarse en todo caso es un acto extremo. Bueno, es probable que tengamos que empezar a cambiar. ¿Cómo trabajan las marcas? Bueno, por empezar, en cuanto al conocimiento, perdón, en cuanto al conocimiento, la anticipación y los data analytics. ¿Qué quiere decir? Empezar a mirar con más detalle los datos de desplazamiento, los datos de utilización de redes, para poder entender mejor a la sociedad, para poder entender mejor a nuestra propia base de clientes. La aceleración significa empezar a transformar, como mencioné hace unos minutos, más rápidamente de lo que teníamos pensado, porque el virus nos obliga a tomar rápidas decisiones. La automatización, el trabajar sobre experiencias virtuales en vista de que es probable que no tengamos muchas otras ocasiones de generar permanentemente una experiencia en el punto de venta. La construcción de comunidad, esta idea de comunidad de consumidores, de comunidad de usuarios virtual, no necesariamente física. La adaptabilidad, por otro lado, en cuanto a la digitalización de los negocios, la publicidad, que va a tener que tener también un grado de programación diferente para poder comunicar mejor. Pasando luego a la resignificación, esto que hablamos que es del brand purpose al business purpose. ¿Por qué? Porque las marcas, como dijimos antes, van a tener que dejar de hablar de storytelling y empezar a hablar del story doing, porque van a tener que de alguna manera empezar a mostrar efecto concreto sobre lo que están haciendo en la sociedad, por esta suerte de sinceramiento general que se ha dado a muchos niveles, en donde hoy nadie se preocuparía, digamos, en una reunión de negocios virtual porque pase el hijo de uno por atrás o porque de pronto se lo vea más de entre casa. Bueno, de esa misma forma que todos empezamos a hacer un poco más, digamos, a entender más al otro, bueno, del mismo modo a las marcas hay que empezar a descubrirlas como que son las expresiones verdaderas de lo que las empresas quieren decir por detrás, ¿no? Del mínimo producto viable o del mínimo producto esperado al mínimo producto competitivo, porque vamos a tener que también competir de una manera más eficiente con nuestros competidores, valga la redundancia. Reinventarse, aprender de las otras industrias, hablar de conciencia sostenible donde antes no lo hablábamos, hablar más que de ser eficientes en gastos, probablemente tengamos que ir a un punto que es el de la austeridad, hablar del shop streaming como manera de consumir sin eventualmente el día de mañana la necesidad de ingresar a la tienda. Y por último, coherencia entre lo que uno fue y lo que será, entre lo que se dice y lo que se hace, y entre cómo se dice y cómo se hace. Esto también nos lleva a hablar, y esto tiene puntualmente que ver eventualmente con los temas de producto y de origen, y aquí es donde vamos a entrar ya para ir cerrando en ese mundo, las marcas locales más relevantes, la importancia de que del made in, del origen, la importancia de la cadena, lo que conocen ustedes perfectamente bien, que es la trazabilidad, la transparencia. Esto tiene que ver con, bueno, cómo se produce el producto que voy a consumir, de dónde viene, cómo está garantizada su seguridad. El concepto en general de seguridad va a ser clave. Pero va a ser clave, ¿por qué? Porque no solamente porque yo crea que el producto puede estar contaminado, entonces lo limpio con alcohol y ya me quedo tranquilo, sino que no sé en realidad por qué nos pasó. Va a empezar a ocurrir, evidentemente a partir de ahora, van a empezar a cruzarse por nuestras cabezas en el momento de consumir un producto ese tipo de preguntas. Y las marcas tienen que estar preparadas para saber cómo se está respondiendo. Lo decíamos el otro día en otro seminario que tuvimos también en relación con el mundo del turismo,
que va a ser importante hoy por hoy que una oferta turística incluya el concepto COVID-free, esto es, que pueda uno ingresar al hotel, al lugar, sabiendo que ese lugar está de alguna manera cumpliendo con las normas, limpio, entre comillas. O algo que estamos viendo también con una tienda por departamentos en la región, que tiene que ver con esto que se llama el sentido único de circulación. Es probable que, como en las tiendas de IKEA, uno entre y tenga que salir por el otro costado sin posibilidad de volver, precisamente para evitar el tema del cruce con otras personas. Cambia la experiencia, evidentemente. La promoción del origen como una promoción de cercanía y confianza, probablemente lo local, las marcas nacionales pequeñas y ágiles, puedan empezar a tener además una significación adicional por arriba de lo que venía dándose hasta ahora. Y hablando de café, la venta de cafeteras a través del canal online de uno de los retailers más importantes de Colombia, tomando en este caso un estudio que hemos hecho internamente desde nuestra oficina de Bogotá, creció un 200% de un año al otro, es decir, de abril 2020 a abril del 2019. Y naturalmente, fíjense qué oportunidad también para las marcas de café, porque durante el confinamiento, en Colombia nuevamente, el consumo de café en hogares ha aumentado en un 25%, según el propio presidente de la FNC, de la Federación Nacional de Cafeteros. Esto es inevitablemente una oportunidad clave en otros lugares, en otras latitudes, inevitablemente, como por ejemplo concretamente Australia, a partir de un estudio de Nielsen que hemos también consultado. La pandemia ha modificado los hábitos de consumo de café, se ha incrementado el uso de café granulado, el uso de café más premium, las cápsulas naturalmente también han tenido, todo ha tenido de alguna manera un incremento en este estudio que se terminó a fines de marzo, en realidad, del año en curso. Y por otro lado, en relación con lo que es la relación con el punto de venta o con la experiencia de consumo fuera de la casa, están estas imágenes que son de Italia, concretamente las que pone ahí abajo, que son maneras diferentes, esto del aislamiento inevitable que va a tener que tener la sociedad, lo de tratar de entender cómo el mundo va a relacionarse, pero al mismo tiempo aislarse. Bueno, eso no va a dejar de existir porque el usuario va a seguir siempre buscando experiencias memorables. Nos pone inevitablemente la situación general ante una necesidad de revisar inclusive hasta las maneras en las cuales lucen nuestros espacios. Como ponemos ahí arriba a la derecha, es posible que veamos materiales constructivos más fáciles de higienizar y al mismo tiempo más respetuosos con el medio ambiente. Esto inevitablemente cambia una orientación general sobre el tema de diseño de interiores, de tiendas, de diseño de interiores de espacios comerciales. El mismo tema de la higiene. Vamos a empezar a ver más de estos posts, de estos stands en donde uno va a poder tener la chance de higienizarse, más que la chance, la obligación de higienizarse antes de ingresar, por ejemplo, a una cafetería. Vamos a tener que considerar lo que significa además el momento presente en el servicio futuro, empezar a estar concretamente ocupando lugares distanciados, entender que las tiendas probablemente van a tener que reconfigurarse y dejar de ser tiendas físicas para ser tiendas online. Cómo las tiendas online entonces empiezan a mostrarse de una manera más engaging, o sea, más encantadora, o el caso de Dunkin' Donuts, en donde uno puede comenzar con el proceso de compra antes de llegar, y en el momento en el que llega, ya gracias a la aplicación y a la geolocalización, se puede llevar el producto sin necesidad de tener que esperar ni un segundo, y por supuesto habiendo pagado antes el mismo. Ni que hablar con todo lo que tiene que ver con las marcas, incluso algunas muy tradicionales, como Retrogusto, por ejemplo, este es el otro caso, que se dedican a transportar o a difundir con delivery el propio producto. El otro gran tema, la otra gran oportunidad naturalmente para las marcas de café específicamente,
el tema de las recetas hágalo usted mismo, que están invadiendo Instagram, así como veníamos viendo un incremento en la producción de pan en la casa, bueno, la producción de café, el tema de este simpático club de Quarantine Coffee Club, que concentra baristas de todo el mundo, bueno, del mismo modo pareciera ser importante empezar a entender cómo van cambiando los hábitos. Por eso, para terminar, ¿cómo afrontar estos cambios hacia el futuro? Bueno, la primera cosa es importante tener en cuenta, como decimos siempre, el branding no hace a las marcas, sino que, el branding no hace a los productos, sino que en realidad lo que finalmente hace es reflejar lo que los productos hacen. Cambia más bien la forma en la que las personas se relacionan con las marcas. Y nuestra marca, tenemos que también pensar en cuál es esa promesa. Es una promesa la que tiene que transmitir, que tiene que ser algo significativo para cada persona, no puede ser todo para todos. Por lo tanto, si hablamos específicamente de Café de El Salvador, puntos que vamos a tener que tener en cuenta son identificar cuáles son los activos a mantener, abandonar o incorporar a la marca tomando en cuenta lo que estamos viviendo. ¿Qué tenemos de bueno? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles eventualmente tendríamos que dejar de lado y empezar a pensar en qué es lo que hoy el consumidor está buscando? ¿Cómo lo consume? ¿Dónde está la oferta del ingrediente? Entender, en segundo lugar, la oferta de valor de marca para poder desarrollar un posicionamiento único que exprese de modo atractivo las audiencias internas y externas, y además generar un posicionamiento local a través de los cafés regionales. Esto, por supuesto, en base a los distintos orígenes de café que tiene la propia propuesta de producto que el Café de El Salvador representa. Aquí, como para cerrar también esta frase que nos gusta mucho, que es: si la gente ve que las marcas se mueven, apuestan, crean, innovan, sorprenden y emiten con fuerza mensajes de entusiasmo, entonces habrá un optimismo, y con el optimismo las más positivas curvas que los economistas jamás proyectaron. Esto tiene que ver con un concepto que estuvo, por supuesto, a lo largo de toda esta presentación transversal, aunque no fue necesariamente tan explícito, que es se mencionó en un momento al principio, que es el del consumo por revancha. Lo llamamos el consumo revancha, lo mostramos ahí cuando hablamos de las cosas que uno haría, las primeras cosas que uno haría después de la pandemia, y son como para desquitarse, ¿no? Digamos, ¿qué quiero hacer primero? Bueno, hay que poder estar ahí, hay que poder estar aprovechando ese incremento que inevitablemente va a venir, más allá de las perspectivas muy negativas que se plantean para este año, por lo menos, pero bueno, después de este año vendrá otro, y después vendrá otro, y después vendrá otro. Entonces hay que pensar positivamente cómo las marcas contribuyen para ese posible y futuro crecimiento. Así que bueno, muchas gracias por la atención. La idea es que ahora nos queden unos minutitos para responder las preguntas que puedan surgir de parte de ustedes. Muchas gracias, Gustavo. Excelente presentación. Tenemos, sí, aquí algunas preguntas. Por ejemplo, bueno, acá hay una anónima que dice: antes se centraba todo en las tiendas, en la experiencia en las tiendas. Allí estaban los baristas que preparaban el café. Ahora eso cambió. ¿Cómo que se tienen que promover el café de las regiones, ahora que ya no están las tiendas? Se refiere a las regiones que existen en Honduras, hay diferentes regiones, ¿no? Sí. A mí me parece que algo interesante que puede surgir en función de lo que venimos hablando puede ser que, como esto que vimos antes, lo del do it yourself, la autoindulgencia, la capacidad o la posibilidad de recrear una experiencia, aunque todavía estamos, yo diría, en una etapa que, si bien está bastante avanzada a nivel tecnológico, pero que todavía falta, y aunque pueda sonar un poquito todavía forzado, pero el hecho de que hay dos factores, me parece que es importante tener en cuenta. El primero es el cambio que se produjo, ya han pasado como 5 años, que el acceso a la información en Internet, hubo un momento de la evolución en donde
la curva de crecimiento de acceso a Internet por mobile devices, o sea, por artefactos móviles, superó a los de al acceso por computadoras de escritorio, concretamente. Eso ocurrió, si mal no recuerdo, en 2015 o 2014 inclusive. Eso no ha vuelto a ocurrir, obviamente, es decir, y sigue creciendo a pasos agigantados. Hoy por hoy, prácticamente, no tengo los parámetros exactos, pero la proporción es naturalmente mucho más a favor de los recursos móviles. ¿Qué tendrá que ver esto con la pregunta que se me está haciendo? Bueno, que en realidad todo hoy circula alrededor del celular, alrededor de un iPad o de una tablet. Eso significa que estamos mucho más capacitados para, con mucha facilidad, en un punto de venta, o ahora más inclusive en nuestra propia casa, poder recrear de manera más simple una experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, volviendo al tema de los orígenes, tendría que existir la chance de que yo, tomando el producto, gracias a, incluso hay unas aplicaciones que son estas de realidad aumentada, en donde yo simplemente poniendo el celular por arriba del envase, sin necesidad de QRs, sin necesidad de códigos de barra, sin necesidad, por supuesto, de ningún manual entry, pueda recrear una experiencia y pueda en todo caso ver cómo el origen, de alguna forma, de esa región de El Salvador, en este caso, surge sola del packaging, por ejemplo, o, ni que hablar, en lo que tiene que ver con la propia presencia en lo audiovisual, ¿verdad? Dentro de lo que puede ser una película, lo que puede ser un clip o un Instagram, naturalmente, digamos, la chance que uno tiene hoy de introducirse, la interactividad que surge también de los contenidos audiovisuales que a uno le permiten elegir la continuidad de una narrativa. Bueno, del mismo modo, a uno le podría empezar a resultar más simple, empezar digamos, a darle unas vueltas, por decirlo de algún modo, a cuáles son los componentes que uno tiene, empezar a entender cuál es mejor la forma de producir una receta gracias a que tiene componentes de origen de algún que otro lugar. Bueno, acá hay una pregunta de Juan, que dice así: es decir, que hay que informar de todo lo que hacemos por nuestros trabajadores, aprovechar las redes sociales, mostrar fotos que den la veracidad de lo que estamos haciendo, videos, etcétera. Bueno, nosotros siempre tenemos, previo a esta pandemia, nosotros siempre decimos que el branding no va a resolver los problemas que el propio negocio tiene, o no va a dar respuestas a las preguntas que el propio negocio se formula. ¿Qué quiere decir? Que si yo no sé bien cuál es mi estrategia comercial, no le puedo pedir al branding que me la invente, no le puedo pedir a la marca que responda cosas que el propio negocio no responde, porque entonces sería un fake branding, digamos, ¿no? Es decir, no estaría siendo efectivamente la transparencia de lo que ocurre. Y en ese sentido, hay que empezar a darse cuenta, hoy por hoy, de que estamos más expuestos que antes. Esto ya ocurría antes, digamos, el sinceramiento, la posibilidad de que esta famosa frase, esta famosa palabra que está acuñada ya hace también muchos años, que es el prosumer, el producer and consumer, en el sentido de que ya hoy, y el prosumer de las noticias, hoy por hoy todos somos eventualmente reporteros, con lo cual tenemos la posibilidad de mostrar lo que realmente ocurre, y antes que lo muestre otro, es preferible mostrarlo uno. En otras palabras, la frase que comenté acerca de la falta de información que genera mala información. Entonces, siempre es preferible que la marca sea la que acompañe al customer journey, digamos, al recorrido que hace el consumidor, por ejemplo, visitando la tienda, o por ejemplo, visitando la empresa, la fábrica, en este momento en forma virtual. Imaginemos que va a empezar a ocurrir, digamos, lamentablemente, pero va a haber una lenta recuperación del tema de los viajes y las visitas a distintos lugares,
con lo cual la posibilidad de ver en vivo y en directo cómo se produce, por ejemplo, el café o cómo se empaca el café, eso va a tener que existir también, pero va a tener que existir, por ejemplo, en vivo, pero vía streaming, ¿se entiende? Bueno, una pregunta relacionada con la promoción de la marca. Dicen, ¿cómo podemos promover la marca de Café El Salvador en mercados en crisis como los de Estados Unidos y Europa? La buena noticia es que los mercados, por más que estén en crisis, como ven, como mostramos, muestran curvas de crecimiento iniciales, en particular en relación con el café. Y la segunda cosa, que es esta expectativa que vimos, que es la del consumo de revancha, que da chance a la posibilidad de vislumbrar un incremento probablemente del consumo que naturalmente comparado con la depresión actual o con la decaída actual de ventas siempre va a ser visto como positivo. ¿Por qué hablamos del consumo de revancha? Porque existe, está verificado en un seminario que dimos hace ya un mes con nuestra colega de la oficina de Beijing en China, ya se había producido el consumo, entre comillas, revancha de en la tienda, en algunas tiendas en China, concretamente después de algo así como 60 o 70 días de cierre, la tienda de Hermès, la marca francesa de indumentaria, vendió el día de su reapertura cerca de 3 millones de dólares. Esto significa que hay un deseo de volver, digamos, esto lo vemos en algunos casos en los países en donde sin existir una clara, un rigor, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con el distanciamiento. Caso Perú, lo hemos visto la semana pasada en algunas zonas de Lima, que se habían vuelto a abrir los comercios, se habían vuelto a abrir la circulación y que se tuvo que volver a cerrar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que va a existir inevitablemente un regreso a querer consumir, a querer disfrutar de ciertos placeres. Por suerte, en ese sentido, el café es parte de una indulgencia, es parte de un auto placer que uno se puede dar al mismo tiempo que todas las virtudes que sabemos que perfectamente tiene la bebida, pero en ese caso es una oportunidad, la oportunidad de empezar hoy a promoverse, de hoy empezar a manifestarse, porque precisamente va a existir un momento de regreso al consumo, de regreso a la intensidad, y en ese sentido tenemos que estar en primera línea ofreciendo alternativas que hay que pensarlas creativamente, ¿no? Me refería a esto, por ejemplo, que contaba acerca de, por ejemplo, referir al origen. Bueno, ¿por qué mi origen va a tener algo positivo? Y empezar a hablar de, como decíamos antes también, de una manera más sentida, más empática, y ahí evidentemente o idealmente vamos a ganar el favor, digamos, de quien nos quiera comprar el producto. Aquí hay unas dos últimas preguntas que están relacionadas con lo que acabas de mencionar, pero con otros enfoques. Dice, LR, dice aquí, en un país con un branding débil en cuanto a marca café y marca país, ¿cómo pueden los caficultores desarrollar fortalezas para sus marcas? Estas regionales, entiendo, de El Salvador, que yo mencioné que son 6, tomando en cuenta que una gran mayoría del comercio sigue siendo de un café donde no hay un valor agregado vía diferenciaciones por calidad u otro tipo. Bueno, yo soy siempre un defensor de la idea de que las marcas paraguas, digamos, las marcas sombrilla, ayudan a introducirse dentro de un mercado. Y en ese sentido, si bien la pregunta dice o habla sobre la posible débil percepción de marca de origen, bueno, siempre va a ser mejor empezar a trabajar en la construcción de esa marca de origen en forma unificada y no en la atomización que pueda llegarse a dar en la
eventual promoción o comunicación de marcas diferentes. Inevitablemente, la promoción de la propia marca, el consumo propio, el trabajar sobre el branding del propio producto de cada uno o de los productos de cada uno, va a seguir existiendo, nadie dice que no. Lo que se propone desde el punto de vista de lo que son las marcas de origen es justamente esto, la idea de difundir de la mejor manera las bondades de un colectivo y que luego que ya logré generar un ingreso dentro de la capacidad de atención del otro, entonces ahí puedo, ya con la conversación iniciada, puedo continuar con los siguientes párrafos de la charla, digamos. Lo que ocurre es que nosotros, por empezar, tenemos, cuando digo nosotros me refiero a un nosotros colectivo América Latina, tenemos una, digamos, poco nivel de atención, no de nuestro lado, sino que despertamos poca atención en el resto del mundo. Pero tiene que ver con cuestiones culturales de las cuales no somos responsables ninguno de los que estamos en este webinar, ni ninguno de los que hoy por hoy estamos vivos. Probablemente es un tema que viene desde la forma en la que la civilización se ha ido desarrollando, en donde lamentablemente nosotros no tenemos, como digo, como América Latina, un lugar protagónico en los mercados internacionales. Sin embargo, eso tiene algunas ventajas, concretamente el concepto de autenticidad, de innovación, de frescura, de empatía, de relación con la tierra, de afecto, son conceptos muy positivos que tienen la chance de vincularse más todavía a las marcas, y en ese sentido, si se trabaja en forma coordinada, es probable que, a pesar de estar en épocas de crisis, se pueda promover una idea que sirva justamente como para generar una atracción y favor hacia el consumo. Estupendo, Gustavo. Mira, hay una última pregunta. Bueno, hay varias que se van a quedar en el tintero, pero hay una que tiene que ver con marca país. Dice así en su consideración, ¿cuál es el efecto o el impacto para la marca país de El Salvador y para el café de El Salvador en esta pandemia? El efecto inevitablemente que le pasa a la marca País El Salvador y que les pasa a todas las otras marcas es el de un stand-by, digamos. O sea, hay un punto en el que inevitablemente lo hemos visto porque estamos bastante en contacto con muchas marcas país de la región y hay un tema de stand-by. ¿Qué quiere decir stand-by? Que no han pasado años, han pasado días, semanas, ¿ok? Y no voy a ser yo quien se ponga a hacer un análisis psicológico del tema, porque de hecho hay gente mucho más capacitada y empresas y organismos, instituciones que lo saben hacer mucho mejor, pero han visto esto de los distintos niveles de reacción al miedo, sorpresa, adaptación rápida, acostumbramiento, pensar en el futuro, etc. La verdad que todavía estamos saliendo, no les digo que saliendo del shock inicial, porque ya creo que todos esto lo hemos superado y ya nos estamos acostumbrando, entre comillas, a algunas cosas, pero también las marcas, por eso yo decía antes con relación a la otra pregunta que se había hecho, las marcas en general, y las marcas país en particular, tienen que empezar a tomar en cuenta de que esto no va a ser eterno, y de hecho hay algunos lugares que están regresando ya, como dijimos antes. Entonces, ese impacto tiene que ser un impacto de, bueno, tengo que mirar cómo quedé, cómo quedó mi oferta. En el fondo, un destino o un origen, también lo que digo, destino y origen en el sentido de que es un destino turístico, pero al mismo tiempo es el origen de productos y un destino de inversiones, por ejemplo. Cómo quedó y cómo puede ser más o menos significativo, tanto sea para respaldar el origen de productos como para la atractividad para que sea, por ejemplo, un destino de viajes. Eso, lo que estamos viendo es que va a ser un retorno gradual, naturalmente. Va a depender mucho de cómo sea
capacidad de reacción, la resiliencia y la adaptación que tengan las distintas áreas de lo que finalmente abarca una marca país. Es decir, cómo el turismo se va a reponer, qué oferta va a ser, qué conectividad va a existir, qué accesibilidad vamos a tener, qué garantías de seguridad le vamos a brindar a la gente, cómo los productos, como mencioné antes, desde su origen, plantean también unas particularidades en relación con la pandemia, concretamente esto que mencionaba antes, la garantía de origen, la posibilidad incluso de que innovadoramente mostremos algo en el packaging que me dé la tranquilidad de saber que ha sido tocado por la menor cantidad de personas posibles, por ejemplo, cuestiones que va a ser necesario ir pensándolas más hacia adelante, o que esto sea lo más contactless posible hasta el momento de tener finalmente una ocasión de consumo. Y así vamos a tener, yo creo, que establecer un diálogo cada vez más fluido entre los productores y los comunicadores. Esto es empezar a meterse cada vez más en los propios productos, en la propia oferta, empezar a entender mejor cuáles son los verdaderos factores que pueden impulsar al consumo. Ayer me llegó una nota de que Portugal, por ejemplo, estaba abriendo sus puertas de nuevo para el turismo y sin cuarentena. Y me llamó mucho la atención porque dije, bueno, qué bueno por un lado que ya haya lugares a donde se pueda ir, pero ¿y cómo será? No me estaban diciendo todo lo que yo imaginaba que tenía que escuchar, que era toda los protocolos de seguridad que a partir de ahora uno tendría que poder pasar. Del mismo modo, empiezan a surgir algunas ofertas de países que están empezando a proponer pagarle a los turistas para que vengan. Bueno, quizás en parte cómo quedan afectadas las marcas país tengan que analizarse situaciones o propuestas extraordinarias que hagan que el restablecimiento del vínculo afectivo que las marcas proponen siempre para con los países en este caso, se tenga que fomentar de una forma en particular, como estas ideas a las que me referí recién, o reforzar con conceptos nuevos que hasta ahora no habíamos venido viendo. Querido Gustavo, muchísimas gracias por tu participación, muchísimas gracias a todos los que están escuchándonos, por supuesto al Consejo Salvadoreño del Café, a la amiga Pacas y también a Yancy Palacios, y luego el mandil de Gustavo, que es la expresión de la ricura de este café del Salvador. A todos, muchísimas gracias y nos estamos viendo en el siguiente webinar. Gustavo. Muy amable, muchas gracias y estamos en contacto. Bueno, consultas, por supuesto, ya conocen cómo conectarse con nosotros. Van a recibir la presentación en los mails que han dejado registrados. Gracias nuevamente, gracias Guillermo, gracias Darelvik, que no ha estado al aire, pero que es nuestra productora también. Y gracias, por supuesto, al Consejo. Darelvik Rojas, desde Chile. Un placer, hasta luego.